En situaciones anteriores habíamos trabajado en el video anterior, si no me equivoco, con la adición y sustracción de enteros. Y habíamos visto esto como la definición formal, por ejemplo, cómo se llaman sus partes. En la adición eran sumandos y el resultado era la suma. Por ejemplo, en la multiplicación vamos a hablar de que A y B son números enteros, ¿cierto? Entonces A por B va a ser igual a C. Recordar que aquí tanto A como B como C, todos pertenecen al conjunto de los enteros. Estos dos se llaman igual, se llaman factores. Y el resultado es el famoso producto. O sea, lo primero que uno aprende es que si un número entero yo lo multiplico por cualquier otro número entero, su producto, resultado de la multiplicación, siempre va a dar como resultado otro número entero. Eso suena igual que la clausura de la adición, que decía que si un entero lo sumaba con otro entero, la respuesta siempre iba a ser entero. Por lo tanto, inmediatamente recordar que aquí se cumple que si A es un entero y yo lo multiplico por B, que es otro entero, que puede ser el mismo o otro, el resultado siempre va a ser un entero. Esto es la clausura lineal, clausura o cerradura, pero para la multiplicación. En el caso de la división, yo voy a tener, por ejemplo, que recordarme que al igual que en la sustracción, aquí los nombres no son iguales. Ya vamos a recordarnos por qué. En la sustracción se llamaba diminuendo, sustraendo y el resultado resta. Aquí tenemos el dividendo, el divisor, y ya sabes que la prueba habla mucho de dividendo y divisor, lo hizo la PSU, lo hará la prueba de transición. Es igual al cociente. Y algunos por aquí abajo de repente tenemos un resto, pero ya vamos a recordar cómo se hace eso, cómo se obtiene el resto. Ya. A este de acá, que es un número entero y este también es un número entero, y el resultado debiese ser supuestamente un número entero, cosa que no es verdad. ¿Ya? Sabemos que no es verdad. Se le llama entonces el dividendo, el divisor, y el cuo o co es lo mismo. Siente. Y de repente sobra algo. ¿Ya? Aquí no hay clausura por ningún motivo. No hay clausura. Un entero cualquiera dividido por otro entero cualquiera no siempre me va a dar como resultado un número entero. ¿Ya? No siempre va a ser un entero. Podría ser, pero no siempre. ¿Ya? O sea, colóquenle con palabras para que no se confundan. No siempre será entero. No hay clausura, no hay cerradura. Ejemplos ya. 4 por menos 2 va a ser igual a menos 8. Ya nos recordamos rápidamente de la regla de los signos. Y acá, si yo lo hubiese hecho como división, 4 dividido menos 2 me va a dar como resultado menos 2. ¿Ya? Aquí estamos viendo un caso donde los factores son 4 y menos 2 y el producto, resultado, es menos 8. Y aquí estamos viendo un caso donde el dividendo vale 4, el divisor vale menos 2 y el cociente es menos 2. Es un número entero. Por eso a esta se le llama división entera. Pero yo podría tener un caso, por ejemplo, 4 por 3. Y esto nos va a dar como resultado 12. Y aquí 4 dividido 3. Y ahí sabemos que como resultado nos va a dar 1. Y ahí decíamos, 1 por 3, 3. ¿Cuánto me sobra para llegar a 4? ¿Cuánto faltaría? 1. Y aquí viene la parte decimal. Pero estamos en los enteros, no conocemos los decimales, así que la dejamos hasta ahí. A esto que se obtiene acá se le llama cociente. Y a este se le llama resto. Y se va a cumplir que la división está bien efectuada, es la misma división entera, en ambos casos. La división va a estar bien efectuada si es que el dividendo resulta ser igual a ¿quién? Al producto entre el cociente y el divisor, sumándole a este producto el resto. Sumándole el resto. Este es el cociente y este es el divisor. Y este es el dividendo. Ese es un teorema fundamental de la aritmética y implica
tener claridad de esto, fíjate, ustedes me dirían, profe, pero baje un cero y la coma, pero no conocemos decimales, así que por el momento, división entera. Eso es lo que estamos obteniendo, ¿ya? Clausura aquí en la multiplicación, no hay clausura en la división, porque aquí el resultado, a pesar de que nosotros sabemos que no es exacto, me va a dar un decimal finito, ¿ya? Me va a dar 1,3 periódico, o sea, decimal infinito. 1,3 periódico, decimal infinito, que sabemos que pertenece a los racionales, que es el conjunto que viene después. Pero fíjate, pues me va a dar 1,3 periódico. Ese no es un número entero, no es que no exista, es que no es un número entero. Esto es lo que provocó que nazca el siguiente conjunto. Cositas especiales, recordar que B siempre tiene que ser distinto de 0. La división entre enteros siempre se puede hacer. 4 dividido 3 se puede hacer. 4 dividido menos 2 también se puede hacer. El tema es que aquí como resultado me da un número entero y no me sobra nada, y aquí me da un número entero y me sobra, que después eso se formalizará como un número racional, ¿ya? O decimal, si quieres verlo de manera más simple, aunque no es lo mismo, ¿ya? Decimal infinito o infinito con periodos. ¿Qué otra cosa se puede decir de esto, aparte de la clausura? Entonces, ley de los signos, re importante, ley de los signos, ya sea tanto para la multiplicación como para la división, signos iguales, siempre positivo. Signos distintos, siempre negativos. A ver, ¿cómo es eso? Más por más es más, y menos por menos también es más. Para la división lo mismo, más dividido con más es más, y menos dividido con menos sigue siendo también más, ya. Y si los signos son diferentes, más por menos o menos por más, o más dividido menos o menos dividido más, el resultado va a ser negativo. A mí me lo enseñaban así. Los amigos de mis amigos son mis amigos, más con más, más. Los enemigos de mis enemigos son mis amigos, menos con menos, más. Los amigos de mis enemigos son mis enemigos, más con menos, menos. Y los enemigos de mis amigos, menos con más, van a ser mis enemigos, menos. Se llaman trucos mnemotécnicos como para acordarse, ¿ya? Es como el truco de los 9. En algún momento podría hacer un video explicándolo. Ya, listo. Ahí tenemos como la generalidad y la primera propiedad. Vamos con las 4 propiedades que nos quedan. Respecto a la multiplicación y a la división. Respecto a la multiplicación y a la división. La primera propiedad siempre es mirar cerradura, clausura, y siempre es bueno mirar después la propiedad 2, ver si hay conmutatividad. Es decir, en este caso A por B, siempre enteros, va a ser igual a B por A. Eso es propiedad conmutativa. Eso con la multiplicación en los enteros, eso en matemáticas se escribe así abreviado, multiplicación en los enteros se escribe así. Que abajo lo voy a escribir. ¿Cierto? Multiplicación con los enteros. Se le llama una operación interna, ¿ya? Y aquí estoy viendo la división en los enteros. Eso es lo que estoy viendo. Entonces, en la multiplicación en los enteros se cumple conmutatividad para la multiplicación, pero no hay conmutatividad para la división. No es lo mismo. Tenemos clarito que 4 dividido 2 no es lo mismo que 2 dividido 4, porque esto de acá es 2 y esto de acá es un medio, o de otra forma 0,5, 0,5. No son lo mismo. En cambio, decir 4 por 2 es lo mismo que decir 2 por 4. En ambos casos vamos a tener como producto 8. Propiedad conmutativa, siempre importante. Esta es la que nos va a permitir después decir que el grupo, si que es grupo, es abeliano, ¿ya? Propiedad 3. Propiedad 3. Asociatividad. A por B por C es lo mismo que A por B por C. No te olvides que aquí no es que yo me haya equivocado y lo haya escrito otra vez de la misma manera. Lo que está sucediendo acá es que aquí aparece el concepto del uso de paréntesis. Esta propiedad, la propiedad asociativa, dice que da lo mismo para la multiplicación que yo haga este primer paso acá de multiplicar estos dos factores y el producto multiplicarlo por este tercer factor. Y eso va a ser lo mismo que
que yo sacara el producto de estos dos factores y su producto lo multiplicara por el primer factor. Eso es lo que dice la propiedad. En cambio, en el caso de la división, yo no puedo hacer, tampoco existe la propiedad, A dividido B dividido C. No es lo mismo que A dividido B dividido C. Esto de aquí no es lo mismo que esto de acá. ¿En algún ejercicio puede que se ocurra? Siempre puede todo ocurrir en matemática. ¿Ya? Bueno, hay casos que uno ha demostrado que no, que es difícil demostrar que algo no se puede. ¿Ya? Pero veamos ejemplos donde no ocurren. Sí, puede ocurrir en algún caso, sí, pero en general esto no es verdad. Veamos casos, por ejemplo, si tú dices 2 por 3 por 4. Eso es lo mismo que colocar 2 por 3 por 4. ¿Ya? Primero multiplico 2 por 3, eso es lo que me dicen estos paréntesis, que me da 6, y después 6 por 4, 24. En cambio aquí me dice multiplica primero b por c, 3 por 4, 12, pero 2 por 12 resulta que igual es 24. Estamos probando que efectivamente la propiedad asociativa es válida para la multiplicación. No así para la división. Yo podría tener, a ver, 10 dividido 5 dividido 2, y aquí 10 dividido 5 dividido 2. Veamos. Aquí primero, el paréntesis, 10 dividido 5 es 2, y 2 dividido 2 es 1. Si yo lo hubiese hecho de esta manera, 5 dividido 2, aquí ya tengo problemas porque esto es decimal, ya, pero digamos que es 2,5. Total, esta división tan difícil no es. Y 10 dividido 2,5, ¿cuántas veces cabe 2,5 en 10? 2,5 más 2,5, 5. Más 2,5, 7,5. Más 2,5, 10. 4 veces. 4. 1 efectivamente no es lo mismo que 4. Estamos probando que aquí no hay asociatividad. Tenemos clausura, ¿cierto? ¿Para quién? Solo para la multiplicación. Conmutatividad para la multiplicación, asociatividad solo para la multiplicación. Últimas dos propiedades. Últimas dos propiedades. Siempre trabajando en el conjunto Z. Y tendríamos entonces propiedad número 4, el elemento, no elemento sorpresa, se llama elemento neutro. Pero de la multiplicación. Recordad que aquí estamos viendo el comportamiento de la multiplicación en los enteros. Y el neutro multiplicativo es el 1, ya que si yo tomo un número entero cualquiera y lo multiplico por 1, por la derecha, voy a obtener lo mismo que multiplicarse el 1 por dicho número, por la izquierda se dice. Tiene neutro multiplicativo por la derecha y por la izquierda, y el resultado va a ser el mismo número. Por eso se le dice neutro. Si yo se lo opero, no le cambio su valor. ¿Ya? Ejemplo. 4 por 1 es lo mismo que decir 1 por 4. Y en ambos lados va a seguir siendo 4. El A inicial no cambia. Se conserva. Si es negativo, da lo mismo. Menos 7 por 1 es lo mismo que 1 por menos 7. Y esto va a ser lo mismo que menos 7. Claro, el número original era menos 7. Sigue siendo menos 7. Menos 7 por 1 es lo mismo que 1. Ah, es que se puede ser, al ser conmutativa, sirve para ambos lados, entonces no hay problema. En cambio, uno tendría que preguntarse, ¿en la división habrá elemento neutro? No, no hay. ¿Por qué razón? Porque yo también podría sospechar que ese elemento neutro también es el 1. Concluyo acá, el 1 es el neutro multiplicativo. Solo el 1, el menos 1 no, porque le cambia el signo, el número tiene que quedar igual. Uno podría pensar para la división igual, porque A dividido por 1, todo número dividido por 1 es el mismo número. Pero recuerda que tiene que funcionar por la derecha y por la izquierda. Y este A dividido 1 no es lo mismo que 1 dividido A. Si A valiese 4, 4 dividido 1 sigue siendo 4. Pero cuando quiero probar por la izquierda, aquí no siempre es A. Cuando quiero probar por la izquierda, 1 dividido 4, 0,25. No me funciona. No tiene neutro. No tiene la división. La división en los enteros tampoco tiene neutro. O sea, la división hasta el momento no cumple
con ninguna propiedad. Y finalmente, la propiedad número 5, que evidentemente este tampoco la va a tener, porque al no tener elemento neutro ya no va a tener inverso. Viene el elemento inverso. Propiedad 5, elemento inverso. Y el elemento inverso de la multiplicación recibe el nombre de recíproco. Recuerda que el de la adición le decimos el opuesto, el de la multiplicación le decimos recíproco. Y el elemento inverso, recíproco, de los enteros no existe, no tiene. Lamentablemente aquí este no tiene. ¿Por qué razón? Cabe de frentón decir que la división tampoco va a tener, no lo tiene la multiplicación que traía todas las propiedades, mucho menos lo va a tener la división. En sí el recíproco existe, pero existe recién en el conjunto Q y estamos en el conjunto de los números enteros. Ahí estamos trabajando. Y el recíproco hace que nazca este conjunto de los racionales, de aquellos números que se expresan como una fracción. Tú podrías pensar, el 4 tiene recíproco, porque el recíproco tendría que ser aquel número que al multiplicarle 4, un cuarto, obtengo como resultado el neutro multiplicativo, que es el 1. Y resulta que 4 por un cuarto, al simplificar, efectivamente es 1. Por lo tanto, el recíproco de 4 es un cuarto. Y si yo quiero el recíproco de 2 séptimos, tendré que multiplicarlo por 7 medios y ahí voy a obtener 1. Y si tengo el de menos 4 tercios, tendré que multiplicarlo, fíjate, el signo no cambia, por menos 3 cuartos, porque yo quiero obtener 1. Y menos por menos me lo va a dejar más, si no te quedaría negativo. Así que el signo no cambia en el recíproco, solo se invierte la fracción. Y el de 4 tercios, 3 cuartos, para que se simplifiquen y quede con puro 1. Entonces, en términos sencillos, ¿qué es el recíproco? El numerito dado vuelta. Y eso sí que aparezca en las fracciones. Y todavía no estamos en fracciones, estamos en los enteros. Entonces, en los enteros no hay recíproco. Eso hay que tenerlo claro. Para la división mucho menos, porque la definición de división depende de la multiplicación. Y de hecho, la definición de la división habla del recíproco, que se le multiplica el recíproco del divisor, al dividendo. Entonces, mucho menos, no hay. ¿Ya? Eso para la multiplicación y división de enteros, vuelvo a aconsejarte que tengas claro que esto la prueba sí lo pregunta. Más adelante ya voy a colocar un compendio de solo preguntas y ejercicios de la materia de números que estamos trabajando. ¿Ya? Terminamos ya con números enteros, entonces ya podría hacer eso con esta primera parte. Todas las preguntas de par, impar, todo retomar de nuevo, solo ejercicios. Y después empezamos a trabajar con el conjunto de los racionales, porque ahí ya apareció el racional.